Bien, vamos a comenzar a ver cómo animar el texto y cómo hacerlo funcionar en After Effects. Vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a crear nueva composición y vamos a empezar viendo, primero de todo, la actividad esta que se llama Basic Title. Vamos a animar el texto. Lo primero que vamos a hacer, vamos a componer un vídeo, vamos a poner el texto de tal manera que dentro del texto se vea el vídeo. Voy a crear una composición que la voy a llamar vídeo. Recordad que aquí en el nombre es mejor que vosotros ya empecéis a colocar la codificación adecuada en todos los lugares donde se tenga que guardar la producción que hacéis, tanto las composiciones como el proyecto, etcétera. Si os acostumbráis a nombrarlo con la codificación adecuada que se entrega, pues luego la producción de todo lo que venga después, tanto el MP4 como todo lo que hagamos, vendrá ya codificado adecuadamente. Bien, las especificaciones son las de siempre, el tiempo miradlo cada uno en la ficha y vamos a comenzar. Vamos a aceptar y voy a componer un texto. Para eso cojo la herramienta de texto, cojo esta herramienta, me coloco en la composición y voy a componer aquí, por ejemplo, Arts Gráficas. Vale. Una vez que compongo, yo el texto lo centro, es decir, selecciono el texto, puedo cambiar apretando Y, puedo cambiar el punto de transformación y si aprieto Y y comando, veréis que tiene atracción hacia los puntos de referencia centrales, uno de ellos el centro de la caja de transformación. Para centrarlo nos vamos aquí a alinear y en alinear le decimos que se alinee en el centro tanto horizontalmente como verticalmente. Vale, tenemos alineado el texto, ahora yo lo puedo hacer tan grande como quiera, voy apretando mayúsculas, incluso lo podría animar, pero ahora simplemente vamos a ver cómo incorporar el vídeo. Para incorporar el vídeo voy a localizarlo. El vídeo este lo podemos descargar y podemos utilizar cualquier vídeo que tengamos. En este caso yo voy a utilizar el vídeo de Avengers. Lo busco. Vale, a ver, ¿dónde lo tengo el vídeo? Aquí lo tengo, que lo tengo en Downloads. Vale, pues busco aquí en Downloads. Voy a abrir. Y el vídeo lo coloco en la línea de tiempo. Cojo el vídeo y lo coloco en la línea de tiempo. Tiene que estar detrás del texto. Una vez que hago esto, me vengo aquí a mate de seguimiento. Si no tenemos el mate de seguimiento, fijaos que aquí en la esquinita tenemos unos iconos en los que podemos ir sacando opciones del texto. Yo, por ejemplo, ahora la línea del tiempo de entrada y salida la voy a recoger para tener más espacio en la línea de tiempo y nos vamos aquí a mate de seguimiento y en mate de seguimiento en el vídeo le decimos que la capa anterior sea la que haga mate alfa. Clicamos y ya está haciendo mate alfa. Si hacemos una reproducción veréis que el vídeo empieza a reproducirse donde está colocado el texto. Y este texto lo podemos animar. Es decir, si yo selecciono la capa de texto, podemos animarlo. Igual que el vídeo, también podríamos animarlo, moverlo, etc. Selecciono el vídeo y podemos modificarlo a nuestro antojo. ¿Vale? Lo podríamos animar en la posición, en la opacidad, de muchas maneras. Vale. Como ya hemos aprendido a animarlo, pues vamos a pasar a otra composición. Voy a hacer otra composición. Esta vez, esta composición va a ser sobre vamos a hacer una máscara en un texto. Lo voy a llamar máscara text, composición igual. Y en esta nueva composición pues voy a poner
también un texto. Puedo coger el de antes también. Vale. Lo voy a ordenar también en el centro, horizontal y verticalmente. El punto de transformación también lo voy a colocar, si nos acostumbramos, apretando Y, ya lo hemos dicho antes, apretando Y, y si apretamos Control podremos alinearlo en el centro o en los laterales donde queramos. Vale. Lo tengo ya ahí centrado. Quizás lo voy a hacer un poquitín más grande porque ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear una máscara. Si yo tengo seleccionada la capa de texto y me voy a las herramientas de forma y cojo en este caso herramienta elipse y clico, si clico mayúsculas se hará un círculo. Este círculo veis que acaba de crear una máscara porque tenía seleccionada la capa de texto y he hecho el círculo teniendo la capa de texto seleccionada. Esta máscara yo la puedo animar también. Vamos a ver cómo. En la máscara, si clicamos dentro de las opciones de máscara, hay una que es la de el trazado de máscara. Si yo me voy al comienzo de la reproducción, lo dejo al principio, el reproductor, y clico el cronómetro, veréis que ahora me voy aquí a 2 segundos y puedo animarlo. Ahora acabo de clicar en el lugar que no correspondía, voy a seleccionar el trazado y vamos a moverlo, por ejemplo, aquí. Vale. Ahora vemos la animación de aquí a aquí. Otra cosa que podemos hacer también es calar la máscara. Lo podemos animar también. En este caso, como voy a dejar el calado durante todo para que cree esa sensación de foco, de tal manera que ahora la animación va así. ¿Sí? Vale. Bien, otra forma de hacerlo sería, voy a borrar la máscara que hemos hecho y voy a crear una... Voy a borrar aquí, solamente tenemos esto y vamos a crear una... Voy a seleccionar la capa de texto y vamos a crear una capa nueva de forma. Voy a crear aquí un círculo. Voy a hacer un poco más pequeño, apretando mayúsculas. Bien, lo que puedo hacer aquí ahora es decirle que la capa de texto en el mate de seguimiento siga la máscara. Vale, tiene que tener un relleno. La forma que hemos hecho tiene que tener un relleno. Por lo tanto, nos hemos ido aquí a relleno y le hemos dado un color. Bien, sigue actuando como máscara, ¿lo veis? Sigue actuando perfectamente como máscara. Si le decimos aquí podemos cambiar la forma de la máscara en agregar. Aquí en agregar podemos cambiar la forma de la máscara. ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos agregar, por ejemplo, si queremos hacer el mismo efecto de antes, podemos agregar un efecto que sería, por inglés no viene blur, vamos a poner desenfoque. Desenfoque y vamos a coger un desenfoque gaussiano. Lo vamos a aplicar a la máscara. Vale. Aquí nos aparece ya el desenfoque gaussiano que está en 0. Nosotros podríamos
desenfocarlo mucho más y nos da un efecto parecido al que teníamos antes. Y ahora vamos a suponer que queremos animar esta máscara. Vale, pues voy a deseleccionar y voy a crear una capa nueva. Voy a decirle una capa de sólido. El color me da igual. Y aquí en esta capa de sólido voy a crear un trazado. Por ejemplo, un trazado así, más o menos, que empiece y que salga. En esta capa del trazado me voy a ir a la máscara que hemos creado, voy a seleccionar la máscara, voy a ir a trazado de máscara y aquí voy a copiar. Cierro esta y quito el ojo para que no haya vista. Y ahora me voy a la capa de la máscara y en transformar, en posición, le voy a pegar. Lo que acabo de hacer ahora es un seguimiento de la máscara en posición, de tal manera que me servirá como guía. Si hago una previsualización de todo esto, quedará así. Por defecto, me pone 2 segundos en la animación, pero yo puedo coger el último keyframe y alargarlo hasta donde yo quiera, de tal manera que la puedo hacer más larga la animación. Vale, ¿qué más podemos hacer? Con el texto y con la animación podemos también animar la escala. Si yo me pongo aquí, puedo darle en escala, puedo ir moviéndome y que se vaya haciendo más grande por aquí. Aquí queda más grande y al final pues, la hago más pequeña hasta que desaparezca. Si hacemos un preview, quedaría algo así. Se hace más grande. No está del todo bien hecha porque no termina de leerse todas las gráficas, pero se podría modificar. Yo puedo venir aquí y modificar los puntos en el momento que quiera. Cojo la herramienta de punteado, de selección y puedo modificar de tal manera que puedo alargar esa división. Esa animación que acabo de hacer, vale, así de sencillo. Vale, muy bien. Vamos a ver otra manera de animar el texto. Vamos a simular ahora un texto mecanografiado. Creamos una nueva composición. Voy a llamarla mecanografía. Le doy a aceptar. Y aquí vamos a colocar un texto. Abro una caja. Colocamos Arts Gráficas. Vale. Las gráficas. Vale, voy a poner aquí para borrar este acento y voy a centrarlo como otras veces. Voy a ponerle aquí en predeterminado para que me salga todo. Voy a agrandarlo y lo voy a centrar horizontal y verticalmente. Vale, para hacer la simulación de texto mecanografiado es muy sencillo. Simplemente lo que voy a hacer aquí es animar el texto. Veis que aquí con texto aparece un botón de animar. Si le doy a animar, y aquí lo que voy a animar es el valor de carácter. El valor de carácter significa, fijaos que si yo aquí voy pasando el valor de los caracteres, me los va a cambiar. Es decir, cada uno de ellos tiene un valor y aquí va a cambiar el valor de los caracteres. Si lo pongo a 0, se queda tal y como estaba. Pero si le sumo 1,
Bueno, a partir de 1 tenemos un valor de carácter vacío, por lo tanto no se ve nada. Entonces lo que vamos a animar aquí simplemente es aquí en selector de rango, le voy a activar el desplazamiento. Podría hacerlo también con inicio. Si clico aquí en inicio o en desplazamiento, en este caso nos va a dar igual uno u otro. Si clico aquí en inicio y me voy más hacia adelante, por ejemplo, a los 2 segundos, y aquí le doy a 100, me escribirá todas las letras. Vamos a hacer una previsualización porque todavía no hemos acabado, veréis por qué no. Hacemos una previsualización. Para hacer la previsualización he recortado el espacio de reproducción, pero la reproducción tiene que estar dentro del espacio de previsualización. Le doy a Enter y veis que me va tecleando, pero me va cambiando el valor de las letras. ¿Cómo arreglar eso para que parezca más, solamente aparezca la letra que yo quiero? Pues nos vamos aquí en avanzado y le decimos en suavidad, vamos a ponerle 0. Vamos a hacer el preview. Ahora sí. Ahora ya aparecen las letras una a una. Vale, es un efecto muy sencillo, pero que vale la pena, que está muy bien. Bien, vamos a hacer otra cosa. Vamos a coger otra composición. Esta la voy a llamar predeterminados. Y vamos a escribir un texto, como hemos hecho hasta ahora. Ponemos ads gráficos. Y ahora vamos a hacer lo que hemos hecho siempre. Vamos a agrandarlo un poco. Y lo vamos a alinear vertical y horizontalmente. Vale, una vez que tenemos esto, seleccionamos la capa de texto, nos vamos a efectos y ajustes preestablecidos y aquí en el menú de la hamburguesa pues nos vamos y cogemos la opción de examinar ajustes preestablecidos. Al hacer esto veréis que me abre Bridge y el Bridge me abre directamente la carpeta de ajustes preestablecidos. Hay uno de text, bueno, podemos examinar los que queramos, hay un montón de efectos ya preestablecidos y en text tenemos otra multitud de establecidos. Por ejemplo, vamos a coger pues, el organic, ¿vale? Y aquí tenemos una previsualización de lo que es. Y cogemos el bowling, la posición, mirafuego, el que queramos lo cogemos, damos doble clic y nos lo coloca ya dentro de After Effects. Simplemente tenemos que hacer un preview y veis cómo el efecto ya me lo ha aplicado. Tenemos un montón de efectos preestablecidos que podemos examinar y poder utilizar después. E incluso aquí dentro podemos analizarlos, qué es lo que ha hecho para aprender cómo hacerlo. Vale, eso sería otra manera de hacer. Vamos a abrir otra composición. Vamos a proyecto y abrimos otra composición, digo nueva, y esta composición va a ser texto con trazado. Si yo tecleo un texto, por ejemplo, aquí vamos a poner ads gráficas. Vale. Vuelvo a la pantalla. Vamos a ponerlo a medida. Bueno, así ya me va bien ahora. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear un trazado. Este trazado lo vamos a crear en una capa nueva. Por ejemplo, vamos a crear una capa nueva de formas. Y aquí vamos a crear un trazado. Voy a quitar el color del trazado, para eso clico aquí en la palabra relleno, clico aquí y le digo quitar relleno. Aceptar. Vale, ahora mismo voy a hacer que el texto continúe esta línea. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí en texto tenemos una opción que se llama
opciones de trazado. Y aquí en trazado pone ninguno. Si creamos un círculo sin tener seleccionada la capa de texto, tenemos aquí una capa de forma. Teniendo seleccionada la capa de texto, vamos a crear una forma y ahora aquí dentro de desplegamos la opción de texto y en opciones de trazado tenemos trazado y asociamos al trazado que acabamos de hacer ahora, que es la máscara 1. Al asociarlo veréis que el texto ahora lo podemos animar. ¿Y cómo lo podemos animar? Pues tenemos el primer margen aquí y el último margen, que es donde acabaría. Podemos animar los dos. Vamos a ponerle este en 0, este nos lo vamos a llevar para un lado. Veis que al acabar el texto, vale. Y podremos clicar en el keyframe, vamos al segundo 2 y lo ponemos para que se vaya para el otro lado. De esta manera podemos animar un texto. Voy a animar también el último. Vale. Vamos a ver cómo ha quedado. Es solamente para animar el path, el trazado. Pero veis que ahí se me acumula todo, pero esto sería cuestión de detallarlo mejor. Quizás con el último margen también lo podríamos trabajar. Aquí, si clicamos aquí un keyframe, aquí otro keyframe, ponemos otro keyframe en el primero para que no haya esa acumulación. Vale, estas opciones de aquí me permiten activar y desactivar la perpendicular del trazado, es decir, que caigan los trazados. Y aquí la solución que veo mejor es alargar el trazado para que se aleje. Y aquí igualmente también vamos a ajustar. Aquí al final también alargarlo. He cerrado el trazado. Vamos a coger la herramienta punto, seleccionamos el punto y lo desplazamos. De tal manera que ahora evitamos esa acumulación de letras. Vale, aquí al final vamos a llevárnoslo. Vale, y así aparece y desaparece. Vale. Bueno. Lo mismo que lo hemos hecho aquí, lo podríamos hacer si yo retiro la máscara. Esta de aquí, en opciones de trazado, vamos a quitar las máscaras, por lo tanto se va a quedar el texto igual que estaba al principio. Si yo seleccionando la caja de texto cojo una circunferencia y la pongo aquí, ahora por defecto aparece como máscara, pero si yo le digo aquí en trazado del texto, le digo que se asocia a la máscara 1, ahora estará asociado a la máscara.
Si yo empiezo a animar el margen, veréis que se anima. Lo puedo hacer hacia afuera o lo puedo hacer hacia adentro, el trazado. Lo hago con carácter, lo vamos a alinear, vamos a ver, invertir el trazado, me lo hace hacia adentro, puedo hacer que quede perpendicular, en este caso no tiene mucho sentido, que se distribuyan las letras, de esta manera a la hora de animar, tendría que animar el principio y el final para que den vueltas totalmente, pero podría crear otro tipo de animación que luego hacer que se junten todas en una sola, es decir, puedo animar también la alineación forzada, de tal manera que si la tengo aquí, luego la alineación forzada puedo hacer que aquí se desactive, de tal manera que también tengo una animación. Vale, esto sería activado y desactivado, pero al moverse, al animar también el movimiento, le diríamos el primer margen aquí, de tal manera que cuando nos venimos al final podríamos hacer que las letras giren. Vamos a cogerlo, ponerlo un poquitín. Cuidado. Voy a dar control Z y voy a seleccionar todo el path. Voy a coger la máscara, la selecciono y ahora sí. Vamos, pues no. Vamos a moverlo desde aquí, más seguro. Y animamos, vamos a ver cómo va la animación, porque aquí las letras están rotando y llega un momento en que al final se alinean otra vez. Puedo animar tanto el primer margen como el final. Vale, pues vamos a ver ahora otra cosa que es animación de texto. Vamos a crear nueva composición, vamos a llamarla AniText. Vamos a ver la nueva, vamos a clicar un texto. Las gráficas. Vale, lo tenemos ahí y lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, animarlo de tal manera que el texto, lo voy a poner centrado, aquí y aquí, de tal manera que el texto venga y se coloque desde fuera o desde arriba, donde queramos. Voy a reducir un poquitito la pantalla para que se vea un poco dónde va a ir el texto y vamos a clicar aquí en animar, vamos a clicar y vamos a decirle que vamos a animar la posición. Se podrían animar todos estos conceptos que están aquí. En este caso vamos a animar la posición. En la posición vamos a decirle, sin clicar ningún keyframe ni nada, vamos a colocarlo, por ejemplo, fuera de la escena. Vamos a llevar hasta aquí. Y ahora vamos a animar lo que pone aquí de selector de rango. Desplegamos y me voy a ir al inicio. Le voy a decir que este es el inicio, clico en el keyframe del inicio y me voy aquí al final. Y al final le voy a poner al 100%. ¿Qué quiere decir eso? Pues la animación me quedaría así. Irían bajando las letras una a una desde arriba, porque lo he colocado arriba. Hay otras opciones que pueden ser muy interesantes. Ahora está cayendo todo cuadrado. Si nos vamos avanzado, veis que aquí tenemos unas opciones en forma. Podemos ponerlo en pendiente hacia arriba, hacia abajo, etc. Esto va a hacer que la animación sea totalmente distinta. En pendiente hacia arriba, en pendiente hacia abajo, caen de diferente manera. Podemos animar poniéndolo de diferentes maneras. El círculo, por ejemplo, la caída. Entonces depende cómo coloquemos la posición, puede ser de una manera o de otra la animación. Vale, y ya por último vamos a crear nuevo proyecto. Voy a cerrar todo esto, lo voy a guardar. Cerramos el proyecto, lo guardamos.
y vamos a meternos con Cinema 4D. Para hacer Cinema 4D vamos a Archivo, Nuevo, Archivo Maxon Cinema 4D. After Effects viene con una licencia de Cinema 4D, en este caso yo la voy a guardar aquí en Downloads. Vosotros guardadlo todo en la misma carpeta, todo. Cinema 4D tiene una versión Lite, que es la que viene con After Effects y que se nos abre cuando nosotros le decimos Archivo Nuevo Cinema 4D. En Cinema 4D lo que vamos a hacer es una animación apoyándonos también en el 4D, en el 3D que vamos a hacer. Vale, le vamos a decir, ya está abierto el nuevo por defecto, y vamos a coger una forma cuadrada. Nos venimos aquí, clicamos y cogemos la forma rectángulo. A esta forma rectángulo nosotros vamos a darle una medida. Aquí, tocamos aquí y le vamos a dar de ancho, por ejemplo, por aquí ya está bien. Y lo vamos a hacer estrecho, de altura lo vamos a hacer un poquitito estrecho. Y ahora lo que vamos a hacer es aquí en redondear, también vamos a clicar, redondear, y lo vamos a poner de tal manera que al máximo que nos permita redondear. Vale, en mi caso 35. Después vamos a venir aquí a extrusión, vamos a escoger extrusión y nos aparece este de aquí. Ahora mismo aparece extrusión y rectángulo como dos cosas separadas. Vamos a clicar en rectángulo y vamos a arrastrarlo encima de fusión hasta que aparezca la flecha hacia abajo. De esta manera hacemos que el rectángulo sea hijo de extrusión. Y le acabamos de dar al rectángulo una extrusión. ¿Cuánta medida de extrusión? Pues seleccionamos extrusión y le decimos aquí en desfase pues la medida que necesitemos. Por aquí va bien. Vale. Después en tapas también vamos a quitar las tapas de inicio y de final. ¿Vale? Para movernos en Cinema 4D, si apretamos 1, voy a coger la flecha de selección, si apretamos 1, hacemos un paneo, ¿vale? De tal manera que podemos ver la pieza. Si apretamos 2, nos acercaremos o nos alejaremos. Y si apretamos 3, lo que haremos es girar la vista. Vale. Lo ponemos como queramos. La vista es importante que la generemos de una manera porque esta misma vista es la que se va a exportar luego a After Effects. Bien, tenemos ya hecho esto y nos vamos a ir a Illustrator y en Illustrator vamos a crear un gráfico en una mesa de trabajo de 2000, vamos a ver las propiedades, de 2000 por 1000, de 3000 de ancho por 2000 píxeles, ¿vale? No es tan importante, pero al menos para darle calidad a esta imagen la hacemos un poco grande. Después lo que hacemos una vez que hemos acabado, le decimos exportar y lo exportamos para web. Al exportar para web, escogemos aquí PNG24, transparencia. Nos aseguramos que la anchura y la altura sean las que le hemos dado y le damos a guardar. Y lo guardamos como PNG. Vale. Guardamos donde queramos. Yo en este caso, como ya lo tengo guardado, tengo aquí el PNG y le digo cancelar. Vale, una vez que tenemos ya la imagen, volvemos a Cinema 4D y vamos a crear un material. Para crear material lo creamos aquí abajo. Le damos a crear materiales, nuevo material PBR. Aparece el material, lo seleccionamos y nos salen las propiedades del material. Aquí en las propiedades del material le vamos a decir que nos coja luminosidad, no reflectancia y alfa. Solamente le vamos a dar luminosidad y alfa. Al darle alfa nos aparecerán aquí las propiedades de alfa. Clicamos en alfa y le decimos en textura que nos coja la imagen que hemos creado, el PNG. Esta de aquí. Le damos a abrir. Vale. Simplemente la tenía fuera de la ruta. Es muy importante que todos los archivos los tengamos en la misma carpeta. Yo en este ejemplo, pues mira, no lo he puesto todo en la misma carpeta. Nos crea el material, que ya lo tenemos aquí, y ahora lo que tenemos que hacer es aplicarlo
arrastrarlo aquí encima de la forma y le damos el material. Ahora mismo vamos a hacer en longitud vamos a poner 50%. ¿Qué significa esto de longitud? Pues cuántas veces se va a repetir. Fijaos, si lo pongo 50, de tal manera que vamos a tener 2 repetidas. Si le doy aquí a desfase, veremos que hay 2. ¿Veis? As gráficas arriba y abajo. Vale, un poco va a ir por aquí la animación. Vale, lo voy a dejar, bueno, da igual, ahora lo voy a dejar así. Y ahora lo que vamos a hacer es en el material, vamos a decirle que el lado es el que va a representar. Me interesa que tenga 2 colores, uno en la cara y otro en el dorso, por lo tanto, en este primero, aquí en el lado, donde pone el lado, nosotros vamos a poner aquí frontal. Y vamos a arrastrar otro material. Primero vamos a copiarlo, necesitamos tener otro material. Vamos a hacer control copy, control V, y a este material de aquí lo vamos a seleccionar y en las propiedades, aquí en básico, le vamos a decir, le vamos a quitar la luminosidad para que nos quede negro. Por ahora lo vamos a dejar así, en blanco y negro. Fijaos que aquí también me ha cambiado el material. Vale, no pasa nada, porque ahora vamos a hacer la animación y vamos a colocar los materiales correctamente. Bien, una vez que tenemos ya el material hecho, seleccionamos el material aquí arriba, muy importante, seleccionamos el material dentro de la extrusión y aquí en el material dentro de la extrusión, pues vamos a empezar a animarlo. ¿Cómo lo animamos? Aquí tenemos la línea de tiempo con el reproductor, que lo voy a dejar, vamos a poner aquí el desfase, de tal manera que me aparezca las gráficas entero, por ejemplo. Vamos a ponerlo aquí, vale. Y clico en el keyframe de desfase, que es este de aquí. Vale, clico aquí. Ahora me voy con el reproductor al final, que por defecto tengo 90 fotogramas, ya me va bien. Y voy a tirar hacia adelante hasta que pase una vez completa todo el ciclo y un poquitito más allá. ¿Veis que había acabado por aquí? Pues ahora me lo llevo un poquitito más allá y le doy al keyframe, de tal manera que tengo un keyframe al principio y al final. La animación sería algo así. Este sería la animación. Ahora no me importa que el loop no sea exacto, veis este pequeño pico que hace ahí, pero como me lo he pasado un poco para adelante, pues perfecto. Bien, le doy al pause. Y ahora lo que hago, una vez hecha la animación, lo que tengo que hacer es darle el color de frontal y posterior. Entonces, lo que hago es añadir este otro material también aquí, de tal manera que ahora tendré 2 materiales y a este material, en vez de ambos, este nuevo material al blanco, le voy a decir posterior, es decir, el negro tenía frontal y este blanco posterior. Bien. Hay una cosa, vale, voy a borrar este último material porque lo que teníamos, porque la animación la tiene este de aquí. La animación la hemos hecho sobre este material. Entonces, vamos a duplicar este material. ¿Cómo lo hacemos? Apretando comando en Mac y arrastrando o control en PC arrastrando. Aprieto comando, arrastro y duplico este material. Ahora lo que voy a hacer, que está aplicado en las dos, es este material blanco, que es el que me falta, lo voy a arrastrar hasta este de aquí y lo sustituyo. ¿Vale? De tal manera que ahora tenemos el negro y el blanco. En el blanco, en el material blanco, voy a asegurarme de que uno sea frontal y otro posterior. Es decir, el blanco lo hago posterior y el negro lo hago frontal. Si le doy a la animación, veréis que ahora están los dos animados. Vale, perfecto. Hay una cosa, si os dais cuenta, que hace un easy easy. Un easy easy es cuando empieza lento, va rápido y luego acaba lento. Para corregir esto, lo que voy a hacer aquí, voy a dar al pause, selecciono todos los objetos que tenemos aquí y con el botón derecho me voy a ir a mostrar pistas. Y aquí en mostrar pistas voy a clicar en la función
de modo de curvas, aquí, este de aquí, me aparece este gráfico. Solamente voy a clicar en ponerlos rectos. Estas son las líneas de movimiento, interpolación, lo voy a poner recto, así. La puedo cerrar aquí. Ahora la reproducción ya no tiene el easy easy, no tiene ese parón. Vale. Va con esa pequeña lentitud al principio y al final, y acelero en el medio. Vale, pues así ya lo tendríamos. Vale, yo creo que así ya está todo. Ahora simplemente si nos vamos a After Effects y cogemos el Cinema 4D que hemos creado y lo arrastramos a composición, nos creará una nueva composición. Muy bien, perfecto. Y en esta nueva composición lo que tenemos que decirle es, aquí en renderizador, vamos a decirle actual. ¿Sí? Vale, voy a encajar en pantalla. Si hacemos la reproducción, tenemos un fondo negro, quizás por eso no lo vemos. Vamos a poner aquí en capa, nuevo, sólido, y le voy a dar un color, por ejemplo, el blanco, o vamos a coger uno rojo, vamos a dar a aceptar, aceptar, le voy a pasar detrás. Perdonad que en Cinema 4D no hemos guardado. Si no guardamos, nos actualiza. Archivo, guardar. Vale, una vez que hemos guardado, en After Effects se tiene que actualizar. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la animación. Está muy pixelado porque estamos trabajando con Cinema 4D. Veis que el encuadre de Cinema 4D es este que tenemos aquí. Si nosotros lo movemos con 1, hacemos un paneo, con 2 nos acercamos o nos alejamos. Si cogemos la herramienta, con 2 nos acercamos o nos alejamos. El encuadre que tengamos aquí, voy a dar a 3 para girar un poco. El encuadre que tengamos aquí es el encuadre que vamos a tener en After Effects. Si guardo y nos vamos a After Effects, veréis que se actualiza perfectamente. ¿Sí? Vale. Cuando ya tenemos como queremos la animación colocada tal y como nos gusta, pues a lo mejor desde Artes Gráficas quiero verlo un poco más de frente, pues le doy aprieto 3 y roto un poco, con el 1 lo coloco, lo guardo, y cuando lo guardo se me actualiza en After Effects. Vale, y lo tengo un poco más de frente. Eso id probando vosotros a ver cómo lo queréis. Y entonces, lo que voy a hacer aquí es, voy a marcar, aquí en el principio voy a marcar, buscad una letra que os oriente, sacamos las reglas, para sacar las reglas hacemos control R, comando R, y aquí, a ver, ¿qué me puede ayudar? La que más me va a ayudar puede ser... Vale, lo voy a poner aquí al principio y me voy a bajar... Vale, una vertical con la A, ¿vale? Con la A de aquí, y ahora me voy a acercar y lo voy a colocar bien. ¿Veis por qué os decía de poner a completa? Para cambiar la resolución podéis venir aquí y ponerla completa, porque ya, si me voy a acercar ya tengo píxeles, pues imaginaos sin acercarme. Vale, lo voy a colocar aquí. Me acuerdo que es la A, esta, la que... Y lo que voy a hacer es irme dando la vuelta por aquí en la resolución hasta que vuelva la A blanca a colocarse, que tiene que estar por el final, porque lo he hecho, le he dejado muy poco. Por aquí. Vosotros encontrad la letra que queráis, ¿eh? Vale, un poquitito más adelante. Para mover el reproductor, fotograma, fotograma, control y flecha. ¿Sí? Vale, lo voy a dejar aquí porque fijaos, si lo muevo un fotograma, ¿veis que no me encaja perfectamente? Pues lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Voy a dejarlo aquí. Y entonces lo que hago es recortar la capa, la línea de tiempo, la recorto hasta aquí.
Bueno, un fotograma más allí, más hacia allá, porque el siguiente fotograma ya queda vacío. Sí, perfecto. Hasta ahí, ¿vale? Hasta un fotograma, hasta el fotograma siguiente a donde yo lo tengo definido, ¿de acuerdo? Vale, una vez que tengo ya hecho esto, como el renderizado le cuesta mucho tiempo, una forma de trabajar un poco más rápido entre After Effects y Cinema 4D es la siguiente. Es venir a exportar, lo llevamos al Media Encoder y en el Media Encoder lo que vamos a hacer es crear una secuencia de PNGs. Con las secuencias de PNGs va a ser mucho más fácil crear una composición. Es decir, veréis que no va a costar tanto como cuesta con el renderizado de Cinema 4D. Vale, ya lo tenemos aquí. Vamos a las opciones, aquí, clicamos aquí. Tenemos un poquitín de paciencia porque está ahora conectando. Y aquí tenemos que elegir en formato PNG. En ajuste tenemos que escoger PNG con alfa de origen. Vale. Exportar el vídeo. Le damos a aceptar y nos dirá dónde quieres guardarlo. Bueno, no, perdona, ya se lo hemos dicho aquí. Aquí nos ha dicho dónde lo vamos a guardar. Entonces, como todavía no le hemos dado al play, le voy a decir que me lo guarde en la carpeta que tengo. Cada uno buscar la carpeta vuestra. Yo en mi caso lo voy a guardar todo en el ejemplo. Vale. Vale, le damos al play para que nos reproduzca todos los PNGs. Una vez que tenemos hechos los PNGs, volvemos a After Effects y aquí lo que vamos a hacer es crear una nueva composición. Aquí teníamos el proyecto con el sin título. Vamos a crear una nueva composición. Vamos a decir aceptar y vamos a traernos la cortaremos damos doble clic en proyecto e importamos la secuencia de PNGs. Vamos a documentos donde lo hemos guardado. After Effects, Basic Title. Y aquí cogemos la carpeta de PNGs. Vale, seleccionamos uno. Al seleccionarlo, él me lo identifica como secuencia de PNG y le decimos abrir. Y me la coloca aquí. Esta secuencia de PNGs la voy a descargar aquí, en la línea de tiempo, y ya lo tengo. Fijaos que ahora la animación es mucho más fluida. Vale, es más, lo que voy a hacer con esta secuencia de PNGs es lo siguiente. Si vemos que nos dura solamente 3 segundos, aquí lo tenemos, nos dura solo 3 segundos, por más que lo alarguemos aquí no podemos. Lo que tenemos que hacer es darle botón derecho aquí en el proyecto, darle botón derecho, interpretar material de archivo principal y aquí le diremos el número de veces que queremos que lo repita. Por ejemplo, 3, bucle de 3 veces, aceptar. Y me lo habrá aumentado, ahora sí que puedo aumentarlo hasta donde quiero y lo tendré repetido en bucle.